Imaginen por un momento que las estructuras más majestuosas de la antigüedad, las pirámides egipcias, que durante siglos han parecido mudos testigos de épocas lejanas, guardan algo mucho más grandioso que simples sepulcros. Y si no fueran solo tumbas, sino claves para entender colosales sistemas de energía, cuyos secretos se conocía mucho antes de nuestra era. Y si una de las mentes más brillantes de la humanidad, Nikola Tesla, estuvo obsesionado con esta misma idea, tratando de recrear su poder oculto. Al terminar este vídeo, descubrirán las increíbles conexiones entre los enigmas del antiguo Egipto y las visiones de una de las mentes más grandes de la historia, aprendiendo sobre los mecanismos ocultos que pudieron haber cambiado nuestro mundo para siempre. Las pirámides egipcias, sin duda, representan las construcciones más fantásticas de la Tierra, milagrosamente conservadas en su esplendor original a lo largo de milenios. Su monumental presencia en las vastas extensiones desérticas del Valle del Nilo siempre ha llamado a los exploradores, inquietando mentes y alimentando una sed insaciable de descifrar sus enigmas. Numerosos científicos, desde los sabios de la antigüedad hasta los genios modernos, han estado y siguen estando obsesionados con la búsqueda de la verdad oculta en sus corazones de piedra. Entre estas figuras destacadas, resalta uno de los mayores inventores de la humanidad, Nikola Tesla. Su mente brillante, y a veces tildada de excéntrica, estaba cautivada por estos antiguos gigantes, viendo en ellos algo mucho más allá de simples obras arquitectónicas. Nikola Tesla, cuyo nombre se ha vuelto sinónimo de visionario y de revelaciones revolucionarias, fue un hombre que se adelantó a su tiempo por muchos siglos. Sus contemporáneos a menudo lo calificaban de genio loco, cuyas ideas parecían demasiado audaces, demasiado fantásticas para su comprensión. Sin embargo, es precisamente gracias a sus audaces conceptos y a su incansable afán de conocimiento que el mundo moderno se iluminó con la luz de la corriente alterna, obtuvo sistemas de comunicación inalámbrica como el Wi-Fi, y muchas otras tecnologías que hoy damos por sentadas, usándolas en cada teléfono inteligente y en cada electrodoméstico. Tesla no se limitaba a la invención. Su curiosidad se extendía mucho más allá de las tareas de ingeniería, abarcando los campos más diversos del saber. Pero, quizás, la pasión más ardiente, y como a algunos les parecía, más descabellada la sentía precisamente por las pirámides egipcias. Este extraordinario interés por las misteriosas construcciones de Egipto surgió en Tesla cuando apenas tenía 20 años. En ese periodo de juventud e ímpetu intelectual desenfrenado, se propuso comprender qué fuerzas desconocidas podrían estar ocultas en esos colosales macizos de piedra. ¿Cómo pudieron las civilizaciones antiguas erigir tales estructuras, compuestas por más de 2 millones de piedras, cada una con un peso inimaginable de 3 toneladas? Estas poderosas pirámides, observando silenciosamente el paso de los milenios, generan una multitud de preguntas, cuyas respuestas el gran inventor anhelaba encontrar con tanta pasión. Tesla estaba convencido de una idea radical para su época: las pirámides egipcias eran capaces de generar energía. Este pensamiento contradecía el consenso académico general, según el cual las pirámides fueron erigidas exclusivamente como grandiosos sepulcros para los faraones. Sin embargo, la paradoja residía en que en ninguna de las grandes pirámides de Giza se encontraron momias de faraones, sus lugares de descanso final fueron hallados en las tumbas ocultas del Valle de los Reyes. Además, las paredes de las propias pirámides están asombrosamente desprovistas de los dibujos y jeroglíficos tan característicos de la cultura funeraria de los antiguos egipcios y de su profunda creencia en la vida después de la muerte. Naturalmente, surge la pregunta inevitable: ¿por qué invertir tantos recursos humanos, materiales, intelectuales, en construcciones que, aparentemente, no cumplían con su función declarada? Por supuesto, las pirámides tenían un profundo significado para los antiguos egipcios, pero ¿cuál exactamente? Este enigma no dejaba en paz a Nikola Tesla, y él dedicó una parte significativa de su vida a intentar penetrar el significado oculto y sagrado de estos antiguos colosos. El inventor, escudriñando meticulosamente toda la información disponible, llegó a una conclusión asombrosa: las pirámides acumulaban una cantidad increíble de energía.
Su hipótesis radicaba en que obtenían esta energía a través del electromagnetismo. Él suponía que la forma única de las pirámides, sus túneles internos e incluso los materiales de construcción utilizados formaban parte de un sistema complejo, diseñado para interactuar con los campos electromagnéticos del planeta. Tesla creía que las pirámides fueron construidas utilizando un material cristalino especial, quizás cuarzo u otras rocas, capaces de convertir vibraciones en energía. También planteó la hipótesis de que las piedras que componían estos colosos poseían propiedades únicas para almacenar energía de los cuerpos celestes, la Luna y el Sol. Partiendo de estas convicciones, se entusiasmó con la idea de que una forma y principios similares podrían ser utilizados para obtener electricidad en las ciudades, y se propuso recrear una fuente de energía limpia y prácticamente ilimitada, similar a ellas. En el año 1905, Nikola Tesla dio un paso decisivo al presentar en los Estados Unidos una patente que denominó el arte de transmitir energía eléctrica a través del medio natural. Esto no era solo una descripción técnica, era una visión del futuro, donde la energía se propagaría de forma inalámbrica y libre por todo el planeta. Junto con esta patente, propuso el concepto de una red global de generadores, capaces de conectarse a la envoltura energética de la Tierra, su noosfera, para recolectar y distribuir energía. Tesla veía a nuestro planeta, con sus poderosos polos, como un gigantesco generador eléctrico, que contenía reservas infinitas de energía, llamando a este audaz concepto la pirámide electromagnética de Tesla. Estaba convencido de que los antiguos egipcios poseían este secreto. El gran científico, incansablemente, llamaba la atención de sus colegas sobre aspectos que parecían casuales, pero que, según él, eran profundamente simbólicos, la ubicación de las pirámides y su forma perfecta. Creía que en esos detalles residía la clave para comprender su increíble poder y su verdadero propósito. En su afán por demostrar su asombrosa teoría, Tesla emprendió su propia construcción colosal, la famosa Torre de Wardenclyffe. Esta grandiosa estructura debía utilizar el campo eléctrico de la propia Tierra para transmitir energía. Tesla eligió la ubicación de la torre no al azar, sino en estricta conformidad con los principios de construcción de las pirámides de Giza, considerando su relación con la órbita elíptica del planeta y el ecuador. La Torre Wardenclyffe estaba destinada a convertirse en una estación de radiotelegrafía transatlántica y, lo que es más importante, en un transmisor de energía inalámbrico. Sin embargo, para gran pesar, esta monumental visión nunca llegó a completarse del todo. Después de la partida de Tesla de este mundo, sus ideas, tan a menudo rechazadas en vida, comenzaron a resonar. Surgieron numerosos seguidores que, inspirados por sus visiones, se esforzaron por desentrañar el gran misterio de las pirámides egipcias. Gracias a nuevos descubrimientos e investigaciones incansables, los científicos comenzaron a estudiar esta fuerza desconocida de las pirámides, convenciéndose gradualmente de que las ideas del genial físico no eran en absoluto una invención descabellada, sino que simplemente se habían adelantado a su tiempo. Volveremos a este momento fascinante en varias ocasiones. Entre otros aspectos sorprendentes de la vida y obra de Tesla, existe la firme creencia de que muchos de sus descubrimientos estaban intrínsecamente ligados a su fe casi mística en la magia de los números. Los números 3, 6 y 9 ocupaban un lugar especial en su cosmovisión, los consideraba no meros dígitos, sino la llave para desvelar los misterios fundamentales del universo. Su vida estaba impregnada de esta simbología numérica. Antes de entrar a cualquier edificio, lo rodeaba 3 veces, residía en el piso 33 de un hotel en Nueva York, eligiendo siempre habitaciones múltiplos de 3 o compuestas por sus números favoritos, como la 332 y 7, donde la suma de los 2 primeros dígitos da 6, y la de los 2 últimos, 9. Tesla dormía solo 3 horas al día y utilizaba exclusivamente 3 cubiertos, que, según los testimonios, pulía hasta el brillo con 18 servilletas. Nikola Tesla comprendía profundamente que las matemáticas no son una invención humana, sino el lenguaje universal del cosmos, que fue, es y será, y que todo en nuestro universo obedece a sus leyes inquebrantables. Él intentaba incansablemente explicar su obsesión
presentando cada vez más hechos que confirmaban el papel especial de los números 3, 6 y 9. Por ejemplo, si se suman los dígitos que componen los valores de los diámetros de la Tierra, el Sol y la Luna, expresados en millas, en los tres casos el resultado será el sorprendente número 9. Ahora les proponemos profundizar en un hecho asombroso que demuestra claramente que los números 3, 6 y 9 realmente poseen una esencia mágica, tal como lo suponía Tesla. El matemático Marco Rodin creó lo que se conoce como un diagrama nonario, iniciando un proceso de duplicación de números y conectándolos con los resultados posteriores. Comenzó con el 1, 1 más 1 es igual a 2, luego, 2 más 2 es igual a 4, 4 más 4 es igual a 8, 8 más 8 es igual a 16, 16 más 16 es igual a 32, 32 más 32 es igual a 64, y así sucesivamente. Luego, Rodin registró los resultados en una secuencia, manteniendo los números de un solo dígito inalterados, en los de dos dígitos, sumando sus cifras. Dado que su diagrama no contenía números mayores de 9, obtuvo una secuencia repetitiva, 1, 2, 4, 8, 7 y 5. Lo más asombroso es que en esta secuencia están completamente ausentes precisamente los números que tanto cautivaron a Tesla, el 3, el 6 y el 9. Pero, ¿qué sucedería si aplicáramos el mismo método de duplicación a estos mismos números mágicos? Observémoslo de cerca. 3 más 3 es igual a 6. 6 más 6 es igual a 12, y si sumamos los dígitos de 12, 1 más 2, volvemos a obtener 3. Si continuamos, 12 más 12 es igual a 24, y 2 más 4 es igual a 6. Y así sucesivamente. Los números 3 y 6 se repetirán infinitamente en este patrón, alternándose. ¿Y qué ocurre con el número 9 duplicado? 9 más 9 es igual a 18. Y si sumamos los dígitos de 18, 1 más 8, el resultado volverá a ser 9. 18 más 18 es igual a 36, y 3 más 6 volverán a dar 9. No importa cuántas veces repitan este algoritmo, siempre volverán al número 9, que Nikola Tesla consideraba no solo un número, sino la fuente de un poder divino. Ahora, echemos un vistazo a este diagrama una vez más, pero desde otro ángulo. Si conectamos todos los números, excepto el 3, el 6 y el 9, veremos ni más ni menos que el símbolo del infinito. Y si conectamos nuestros tres números mágicos, el 3, el 6 y el 9, ante nosotros se presentará un triángulo perfecto. ¿Acaso esto no debería hacernos reflexionar? ¿Por qué los antiguos egipcios, al erigir sus misteriosas construcciones, eligieron precisamente esa forma triangular? Además, las pirámides más majestuosas son 3, y junto a ellas se encuentran otras 3 más pequeñas, lo que suma 6. Resulta que en la profunda y sagrada magia de estos números creyeron no solo genios científicos como Tesla, sino también personas que vivieron hace unos 5000 años. Pero estos no son todos los descubrimientos asombrosos. Las pirámides de Giza no son meros montones de piedras. Son la encarnación de cálculos increíblemente precisos y combinaciones numéricas complejísimas que hasta el día de hoy asombran la imaginación. La Gran Pirámide de Keops, un coloso de 2,5 millones de bloques de piedra, cuyo peso total excede los 6 millones de toneladas, está orientada hacia los puntos cardinales con una precisión asombrosa, casi perfecta, de tan solo 5 minutos y 30 segundos angulares. Durante mucho tiempo se creyó que la pirámide tenía 4 caras, pero en realidad son 8. Y no es una ilusión óptica, las caras laterales están ligeramente curvadas hacia adentro, algo que solo se percibe claramente desde gran altura y con un ángulo de luz determinado. Este hecho nos lleva a suponer que los antiguos egipcios poseían conocimientos de nuestro planeta y de geometría, mucho más profundos de lo que se suele creer. Y esto lo demuestran otras sorprendentes regularidades ocultas en la propia estructura de la pirámide. Por ejemplo, si dividimos el perímetro de la pirámide por el doble de su altura, obtendremos un número asombrosamente cercano al número pi, una de las constantes matemáticas fundamentales. Más aún,
Si multiplicamos el perímetro de la base de la Gran Pirámide, 3024 pies, por 43.200, obtendremos el valor de la circunferencia ecuatorial de la Tierra. Y si multiplicamos su altura, 481 pies, por los mismos 43.200, ante nosotros aparecerá el valor del radio polar de la Tierra. Y lo más impactante es que los errores obtenidos serán mínimos, prácticamente insignificantes. El número 43.200 es, además, el valor de la precesión axial de la Tierra, un fenómeno astronómico que también atrae la atención de muchos científicos. Resulta que es un múltiplo de 72, la cantidad de años necesarios para un grado de oscilación del eje terrestre. Sorprendentemente, los números 72 y 432 se encuentran en diversas mitologías y textos sagrados de todo el mundo. 72 es la cantidad de idiomas que, según la tradición, se hablaban durante la construcción de la Torre de Babel, 72 es la cantidad de templos en el majestuoso Angkor Wat, 72 es la cantidad de grados de longitud entre Angkor Wat y la Gran Pirámide. 432.000 es la cantidad de sílabas del Rigveda hindú. E incluso 432 hercios es una frecuencia armónica que se considera una resonancia ideal en la música. Todo esto nos lleva a una conclusión asombrosa: los antiguos egipcios poseían y creían en la magia de los números, que se conocía milenios antes del comienzo de la nueva era. Ahora ya no es sorprendente por qué Nikola Tesla estaba tan profundamente obsesionado con estos números. No menos intrigante es cómo, gracias a cálculos de una precisión fenomenal, la pirámide fue construida de tal manera que, en los días de los equinoccios de primavera y otoño, al amanecer, el sol naciente ilumina por un breve instante la mitad occidental de la cara sur, dejando toda su parte oriental en profunda sombra. Luego, pocos momentos después, toda la cara sur se inunda gradualmente de luz. Aproximadamente 12 horas más tarde, este asombroso juego de luces y sombras se repite de nuevo, pero en orden inverso, al atardecer. Los equinoccios, este ballet cósmico, ocurren en la Tierra 2 veces al año, el 21 de marzo y el 23 de septiembre. En estos días especiales, los rayos solares tocan suavemente ambos polos y caen perpendicularmente sobre el ecuador, por lo que los hemisferios se iluminan uniformemente y la duración del día y la noche es prácticamente igual. La mayoría de la gente moderna percibe el equinoccio como un fenómeno astronómico ordinario. Sin embargo, fue precisamente este fenómeno el que, al parecer, sirvió a los antiguos egipcios como una herramienta inestimable para lograr su increíble precisión en los cálculos al construir estas colosales estructuras. El ingeniero estadounidense Glenn Dash, profundamente inmerso en los secretos de las tecnologías antiguas, propuso una teoría fascinante: los constructores egipcios pudieron haber utilizado gnomónes, instrumentos antiguos simples pero extremadamente efectivos. Estos postes verticales, que proyectaban una sombra en el suelo durante el día, les permitían seguir el movimiento del sol con una precisión asombrosa. Los antiguos maestros marcaban los puntos donde terminaba la sombra del poste y luego, uniendo estas marcas, obtenían una semicircunferencia perfecta. Una línea recta que pasaba por su centro indicaba estrictamente el oeste y el este. Y lo más importante, precisamente en los días del equinoccio de otoño, estos cálculos alcanzan la máxima precisión. Para demostrar su audaz teoría, Dash llevó a cabo su propio experimento el día del equinoccio de otoño en el año 2016. Los resultados fueron asombrosos. El ingeniero estadounidense logró obtener una línea recta prácticamente perfecta, cuya desviación de la línea hipotética trazada entre el oeste y el este fue de solo 7 minutos angulares. Es difícil de creer, pero exactamente la misma desviación, insignificante, se observa en la orientación de las pirámides egipcias. Esto significa que los antiguos constructores no solo dominaban las matemáticas y la geometría a la perfección, sino que también entendían profundamente los principios de los fenómenos naturales, utilizándolos para lograr una precisión impensable para la época. Pero volvamos a la pregunta más intrigante, que tanto inquietaba la mente de Nikola Tesla. ¿Es la pirámide realmente una fuente de energía? Si es así, ¿dónde buscar pruebas irrefutables?
Intentemos adentrarnos en este enigma. La capa exterior de las pirámides de Giza, como se sabe, estaba cubierta con una magnífica toba caliza blanca, un material con excelentes propiedades aislantes. Sin embargo, los bloques internos fueron fabricados con otra variedad de caliza que, según los científicos, contenía una cierta cantidad de metales y cristales. Además, dentro de la pirámide se descubrieron misteriosos pozos de granito que poseían una ligera radiactividad. Algunos investigadores creen que este material podría haber contribuido a la ionización del aire dentro de los llamados pozos de ventilación. Y en el corazón mismo de estas grandiosas construcciones se encontró dolomita, un mineral que contiene una gran cantidad de magnesio, conocido por ser un excelente conductor de corriente eléctrica. Todos estos hechos, aparentemente dispersos, al unirse gradualmente en una imagen completa, llevaron a los científicos a una conclusión sorprendente: la capa exterior de las pirámides, como una cubierta protectora, servía de aislante, mientras que en el interior había una especie de núcleo, de alta conductividad. Y esto nos obliga a reconsiderar el verdadero propósito de las pirámides, planteándonos la pregunta: quizás los antiguos egipcios las construyeron no para enterramientos, sino para crear un generador de energía colosal. Para arrojar luz sobre esta cuestión y determinar si las pirámides son realmente capaces de emitir energía, en el año 2018, un equipo de físicos rusos de la Universidad Nacional de Investigación de Tecnologías de la Información, Mecánica y Óptica de San Petersburgo emprendió una investigación innovadora. Decidieron dirigir radiación electromagnética hacia la pirámide de Keops. Por supuesto, el experimento no se llevó a cabo en la propia antigua estructura, que es un artefacto invaluable, sino en su modelo matemático meticulosamente recreado. Este modelo fue diseñado teniendo en cuenta todas las características conocidas y los más pequeños detalles del original. Los resultados del estudio dejaron a los científicos profundamente asombrados. La Gran Pirámide de Keops no solo concentra el campo electromagnético, sino que lo enfoca activamente, como una lente gigantesca. Este fenómeno se manifiesta de manera particularmente brillante en ondas largas, de 200 a 400 metros, que, al parecer, entran en una especie de resonancia con las dimensiones de la propia pirámide. Es difícil creer que los antiguos egipcios pudieran poseer un conocimiento tan profundo sobre las propiedades de enfoque de la forma piramidal. Y, aparentemente, los descubrimientos de los físicos modernos podrían haber sido solo una asombrosa coincidencia. Sin embargo, entonces surge otra pregunta, más inquietante: ¿por qué sus creadores ubicaron las llamadas cámaras funerarias precisamente en aquellos lugares donde se registraron las concentraciones más altas de energía electromagnética? Lamentablemente, aún no se han encontrado respuestas exhaustivas a esta pregunta. Todas estas nuevas y constantes investigaciones, llevadas a cabo por físicos, arqueólogos y geólogos de todo el mundo, señalan cada vez con mayor convicción que Nikola Tesla tuvo razón de manera profética en sus increíbles suposiciones. Las antiguas pirámides realmente contienen pruebas irrefutables que indican su conexión con la energía electromagnética. Esto demuestra de manera convincente que las personas geniales que vivieron hace milenios poseían tecnologías y conocimientos asombrosos que para nosotros, la gente moderna, siguen siendo los misterios más profundos, como fragmentos de una era olvidada hace mucho tiempo. Nikola Tesla, en su búsqueda desenfrenada del progreso y el bienestar de la humanidad, soñaba con hacer que la electricidad fuera absolutamente gratuita y accesible para todos. Imagínense cuán diferente podría haber sido el curso de nuestra historia si el conocido banquero John Morgan no se hubiera dejado llevar por el miedo a las posibles pérdidas financieras y hubiera continuado patrocinando los proyectos verdaderamente revolucionarios de Tesla. Lamentablemente, la visión de energía limpia y distribuida libremente, en esencia, se fue del mundo junto con el genial inventor. Y nuestro mundo eligió un camino completamente diferente para la transmisión de energía eléctrica, un camino que, como ahora entendemos claramente, entraña serios desafíos para el medio ambiente y para la propia existencia de la civilización en la Tierra. La torre de Tesla, aquella misma estructura en Wardenclyffe,
Según las detalladas conclusiones de los investigadores, fue construida sobre poderosos acuíferos. Esto es sorprendentemente idéntico a la tecnología que, se supone, se empleó en la construcción de la Gran Pirámide de Giza. Así, tanto la majestuosa pirámide de Giza como la fantástica Torre de Tesla parecen haber sido concebidas como colosales estaciones de energía, destinadas a alimentar componentes eléctricos a enormes distancias, transportando electrones literalmente por el aire hasta los consumidores. Las pirámides de Giza, como se sabe, se elevan sobre capas calizas que sirven como acuíferos naturales, y el espacio entre ellas está saturado de una gran cantidad de agua. Estas capas geológicas poseen la capacidad única de transmitir energía hacia arriba, del mismo modo que conducen las aguas subterráneas a la superficie. De esto se puede inferir una conclusión asombrosa. El gran volumen de flujo de agua que circulaba constantemente dentro de las pirámides era capaz de producir piezoelectricidad. La piezoelectricidad es una forma asombrosa de energía, obtenida de movimientos físicos y convertida en electricidad mediante dispositivos especiales. Y los antiguos egipcios, según se presume ahora, utilizaron para ello nada menos que la poderosa energía del flujo del río Nilo. Las cámaras, construidas en las paredes de la Gran Pirámide de Giza, son consideradas conductores de granito, y toda la estructura apoyaba la idea fundamental de la piezoelectricidad. Así, los materiales y la arquitectura misma de la pirámide, al parecer, fueron diseñados para transmitir el campo electromagnético, que se originaba en su base, hacia las capas superiores de la edificación. Los científicos sugieren que en un pasado remoto, un dispositivo de excelente conductividad eléctrica, quizás una especie de antena o resonador, estaba ubicado precisamente en la cúspide de la pirámide, en ese mismo lugar donde ahora solo vemos un espacio vacío. Probablemente, desde allí se podía transmitir energía al espacio circundante, completamente sin el uso de cables. Precisamente esta tecnología revolucionaria debería haberse implementado en la Torre de Tesla, para cuya construcción el famoso financiero John Morgan destinó una suma considerable para la época, $150.000. La Torre Wardenclyffe estaba destinada a convertirse en el primer modelo mundial de comunicación y transmisión de energía inalámbrica. La construcción del objeto estaba prácticamente terminada cuando se descubrió que los gastos excedían significativamente el presupuesto inicial, y Tesla necesitaba urgentemente el apoyo adicional de inversores. Sin embargo, John Morgan, dominado por los temores de un posible colapso del mercado energético tradicional tras la introducción de la innovadora tecnología de transmisión inalámbrica de energía eléctrica, se negó a seguir financiando. En lugar de apoyar los proyectos visionarios de Tesla, este magnate comenzó a invertir en las ideas más conservadoras y habituales para el de Edison y Marconi. Y lo que es aún más trágico, instó activamente a otros inversores a abstenerse de patrocinar los proyectos de Tesla, privando de hecho al gran inventor de la oportunidad de completar su trabajo. Así, la Torre de Wardenclyffe quedó como un monumento inacabado a sueños no realizados. En el año 1917, fue desmantelada hasta sus cimientos, ya que las autoridades estadounidenses, en medio de la tensión mundial, temían que pudiera servir de baliza para los barcos alemanes. Lo más sorprendente es que desmantelar la Torre de Tesla no fue tan fácil. Probablemente, durante su construcción, él siguió por ciertas tecnologías antiguas, reinterpretándolas. Se sabe que, gracias a una argamasa especial utilizada en las pirámides egipcias, los bloques de piedra se ajustan tan densamente entre sí que era prácticamente imposible penetrarlos incluso con los rayos más potentes. Quizás Tesla también descifró el secreto de esta argamasa, porque su torre solo pudo ser destruida después de aplicar una poderosa liberación de energía. Los científicos no descartan el hecho de que las propias pirámides también pudieron haber dejado de funcionar como colosales centrales eléctricas después de un evento catastrófico similar. Pero después de cuál exactamente, sigue siendo una pregunta. Aproximadamente en la misma época, se presentó al mundo otra investigación intrigante, cuyo autor fue el ingeniero estadounidense Christopher Dunn. Él formuló una audaz hipótesis: para su funcionamiento óptimo, las pirámides necesitaban hidrógeno.
se encontraron rastros de este elemento en la llamada cámara de la reina. Dunn sugiere que dentro del pozo de esta cámara tuvieron lugar complejas reacciones químicas con el uso de dos soluciones: cloruro de zinc hidratado y ácido clorhídrico. Más aún, en esta misma cámara se encontró una cantidad significativa de sal que, según él, se formó después de que el gas que contenía hidrógeno reaccionara con el calcio presente en las paredes de caliza de la pirámide. Todo esto, una vez más, confirma de manera convincente la teoría del uso de las pirámides como complejas centrales energéticas. Es bien sabido que el hidrógeno, al mezclarse con el aire, forma una mezcla extremadamente inestable y potente. Quizás sea por eso que los bloques de las pirámides fueron instalados con una resistencia tan increíble. Pero nada está exento de errores y de catastróficas coincidencias. Y, quizás, dentro de las pirámides ocurrió algo que provocó una liberación repentina de energía colosal. Precisamente esto podría explicar los rastros de un fuerte impacto encontrados en el techo del corredor descendente y la deformación de la pared de la cámara del rey en la Gran Pirámide. Algunos científicos, sin embargo, sugieren que la pirámide pudo haber sido dañada a consecuencia de un fuerte terremoto, pero en los registros conservados de los antiguos egipcios, tal evento no se mencionaba de manera sorprendente. En cambio, se encontraron objetos que se asemejan a lámparas en muchas imágenes murales, lo que también da mucho motivo para profundas reflexiones. Piensen cuántas tecnologías y conocimientos asombrosos pudieron haberse perdido en las profundidades de los siglos. Si ya están maravillados con la magnitud de estos enigmas, pulsen el botón de me gusta ahora mismo para que nuestra sed compartida de descubrimientos nos lleve a nuevos y aún más increíbles misterios. Sin embargo, antes de sumergirnos definitivamente en las hipótesis sobre las funciones de las pirámides, debemos abordar una cuestión aún más fundamental: ¿quién las construyó y, lo que es más importante, cuándo? Además de la opinión académica generalmente aceptada, existe una audaz teoría propuesta por el conocido investigador Graham Hancock. Según él, hace unos 12.000 años, existió en la Tierra una civilización altamente desarrollada, pero hoy desconocida, que estuvo involucrada en la construcción de estas monumentales estructuras. Esta teoría nos lleva a pensar que las pirámides fueron construidas mucho antes de lo que se suele creer, mucho antes de los habituales 4.500 años antes de nuestra era. En apoyo a la audaz idea de Graham Hancock, el investigador Robert Bauval presentó al mundo su famosa teoría de correlación de Orión. La constelación de Orión es una de las más brillantes y fácilmente distinguibles en el cielo nocturno, visible a simple vista en casi todos los rincones de la Tierra, y su famoso cinturón se compone de 3 estrellas brillantes. Las 3 grandes pirámides de Giza en Egipto, como afirma Bauval, no fueron construidas por casualidad. Están situadas en el legendario paralelo 33 grados de latitud norte. Si se compara cuidadosamente la imagen de las 3 estrellas del cinturón de Orión con la ubicación de las 3 grandes pirámides, se hace evidente una asombrosa conexión: su disposición mutua se correlaciona perfectamente con la orientación del cinturón de Orión en el cielo. Robert Bauval también llamó la atención sobre la majestuosa estatua de la Esfinge que, según sus investigaciones, originalmente debía estar orientada hacia la constelación de Leo. Sorprendentemente, el punto en el horizonte hacia el que mira la Esfinge se mueve lentamente exactamente a lo largo de las 12 constelaciones zodiacales, pero en sentido inverso. En nuestra época, su mirada ha dejado la constelación de Piscis y se ha desplazado hacia Acuario. Utilizando estos datos astronómicos precisos, Bauval intentó proyectar, con la ayuda de una computadora, la ubicación de la constelación de Leo en el cielo hace 4.500 años, pero no encontró una coincidencia perfecta. Entonces propuso retroceder milenios y, finalmente, se detuvo en la marca de unos 10.500 años atrás. Precisamente en ese momento, la mirada de la Esfinge estaba idealmente dirigida hacia el punto del equinoccio de primavera de la constelación de Leo. Y esto solo puede significar una cosa: la estatua no fue construida hace 4.500 años, sino hace unos 10.500 años. Otra declaración sorprendente y muy significativa, basada en el análisis detallado de las piedras que componen la estatua de la Esfinge,
fue hecha por el Dr. Robert Schoch, geólogo de la Universidad de Boston. Él notó en la superficie de las piedras claras marcas de erosión y desgaste, características de una exposición prolongada al agua y al sol. Sol, por supuesto, hay en abundancia en el desierto, pero ¿de dónde habría salido el agua si durante los últimos 5.000 años esta región había estado bajo una sequía ininterrumpida? El Dr. Schoch propuso una hipótesis revolucionaria. Las marcas de erosión hídrica solo pudieron haber surgido como resultado de una exposición prolongada a poderosos flujos de agua que marcaron el final de la última era glacial, cuando el clima en esta región era significativamente más húmedo. Además, señaló que solo la parte inferior de la estatua estuvo expuesta al agua, mientras que la parte superior presentaba marcas que indicaban las consecuencias de fuertes tormentas de arena. Y la cabeza de la esfinge, según su opinión, fue remodelada milenios después. Esta audaz suposición permite plantear la hipótesis de que la edad de la parte inferior de la estatua podría superar los 10.000 años. Y, quizás, la estatua que ha llegado hasta nuestros días sea solo una versión restaurada de un coloso mucho más antiguo. Durante aquel grandioso deshielo glacial, cuando la Tierra fue sacudida por colosales perturbaciones naturales, muchas vidas se vieron truncadas y muchas construcciones, probablemente, no resistieron el embate de estas indomables fuerzas de la naturaleza. Quizás sean precisamente estos eventos los que nos dan la respuesta a la candente pregunta de por qué las pirámides, si realmente fueron estaciones de energía, dejaron de funcionar. Todas estas nuevas y constantes investigaciones, llevadas a cabo por físicos, arqueólogos y geólogos de todo el mundo, señalan cada vez con más insistencia que Nikola Tesla tenía una razón profética en sus increíbles suposiciones. Las antiguas pirámides realmente guardan en su interior testimonios irrefutables que apuntan a su conexión con la energía electromagnética. Esto demuestra de manera convincente que las personas geniales que vivieron hace milenios poseían tecnologías y conocimientos asombrosos que para nosotros, la gente moderna, siguen siendo los misterios más profundos, como fragmentos de una época largamente olvidada. Nikola Tesla, en su búsqueda desenfrenada del progreso y el bienestar de la humanidad, soñaba con hacer que la electricidad fuera absolutamente gratuita y accesible para todos. Imagínense cuán diferente podría haber sido todo el curso de nuestra historia si el conocido banquero John Morgan no se hubiera rendido al miedo ante las posibles pérdidas financieras y hubiera continuado patrocinando los proyectos verdaderamente revolucionarios de Tesla. Lamentablemente, la visión de energía limpia y distribuida libremente, en esencia, se fue del mundo junto con el genial inventor. Y nuestro mundo eligió un camino completamente diferente para la transmisión de energía eléctrica, un camino que, como ahora entendemos claramente, entraña serios desafíos para el medio ambiente y para la propia existencia de la civilización en la Tierra. Esta asombrosa historia, entrelazando antiguos misterios y las visiones proféticas de un genio, deja muchas más preguntas que respuestas. Y si el verdadero legado de las civilizaciones antiguas es mucho más profundo de lo que podemos imaginar, y nuestras tecnologías modernas apenas están tanteando el camino hacia conocimientos largamente olvidados? ¿Y ustedes, qué creen que realmente sucedió hace miles de años en la meseta de Giza? ¿Fueron las pirámides gigantescos generadores, y pudo Tesla realmente descifrar su secreto? Compartan sus versiones y suposiciones en los comentarios de abajo, su opinión es muy importante para nosotros. Si esta profunda investigación les ha parecido importante y fascinante, por favor, apoyen nuestro trabajo con un buen me gusta y asegúrense de suscribirse al canal Team Schartz, para no perderse los nuevos y aún más increíbles misterios que desvelaremos juntos. Hasta la próxima, amigos, en los entrelazados hilos del tiempo.